Bien, vamos a iniciar con una práctica de limpieza de datos, el data clean. Pues antes de trabajar con algún modelo de aprendizaje automático, antes de iniciar con Machine Learning o algún modelo estadístico, siempre hay que revisar los datos y hacer una limpieza para dejar una información que realmente le aporte valor al modelo. Esta limpieza, pues digamos que lo que se encarga es de detectar y corregir pues elementos que estén corruptos o inexactos de una tabla en específica o alguna columna para identificar si estos datos pues están incompletos, incorrectos, inexactos o que no tenga información realmente que le aporte al modelo. Por lo cual pues podemos proceder con diferentes técnicas que vamos a revisar a reemplazar, a modificar o eliminar definitivamente esa información. Esta parte pues es una parte que realmente toma mucho tiempo, dependiendo pues también del volumen de información que sea, pero es muy necesaria para realmente obtener modelos que realmente aporten valor y que realmente se ajusten a la realidad. Bien, vamos a ir a Colab, ya lo tenemos aquí en pantalla donde lo tenemos conectado y vamos a cargar el dataset. Este dataset con el que vamos a trabajar el ejemplo es un dataset que permite o que recopila informaciones eh, generadas por una entidad financiera. Son realmente unos datos creados, no es información real de personas, pero nos sirve para efectos demostrativos del ejercicio. Eh, es una base de datos que recopila 14 meses de transacciones y por eso pues vamos a tomar una pequeña porción porque es un dataset bastante extenso, 12.000 registros. Entonces para efectos del procesamiento y que no tarde mucho, pues vamos a hacerlo un poco más corto. Que por ejemplo podría ser relevante en un dataset de operaciones financieras. Entonces detectar si se está haciendo fraude. Eh, por ejemplo, y este análisis lo podemos hacer con operaciones recurrentes de muy corto operaciones recurrentes de muy corto tiempo o montos elevados o salidos de la media. Entonces puede ser un ejercicio que nos sirva para machine learning o para alguna otra técnica pues de análisis. Vamos a empezar a correr este dataset. Pues tenemos aquí unas librerías como Pandas, como NumPy, Seaborg. Aquí tenemos un link donde hay una muy completa explicación de el uso de la librería Pandas y NumPy. Y pues estas son librerías básicamente para graficar y para mostrar la información allá alojada. Entonces vamos a correr aquí. Y ya tenemos esto. Como vemos el dataset ya cargó, ya sabemos que está aquí es un archivo CSV y lo vamos a leer. Pues vamos a proceder con esta rutina que hace el cargue a un nuevo registro que se va a llamar DF Data Frame. Entonces vamos a ver un poco qué tenemos en este dataset. Entonces que nos dé un print de qué instancias tenemos. Aquí tenemos todas las columnas, tenemos 23 columnas y 2088 filas. Y esto digamos que como se recortó el dataset solo estamos hablando del mes de enero de operaciones. Entonces 2088 operaciones, aquí vemos el tipo de columna, algunas son de tipo objeto, o sea que son características, eh, algunas son de tipo pues numérico como entero flotante, y lo que vamos a pasar es pues identificar pues qué tipo de variable es cuál. Entonces vamos a listar las que son de tipo numérico. Dentro de estas vamos a encontrar por ejemplo el monto, la dirección postal, la población de la ciudad donde está hecha la operación, la latitud, la longitud y si es fraude.
esta columna es fraude, es nuestra variable de salida y casi que es 1 o 0. O sea, pues está como alguna marca que nos ayude como a investigar si esa operación puede ser fraudulenta o no. Y variables categóricas. Entonces aquí vamos a ver algunas variables como la categoría de la compra, el género, la dirección, latitud, longitud. O sea, pues ya ahí va un poco determinado sobre cómo están las características de eso. Aquí, ¿qué más podemos revisar? Cómo está la variable de salida. Esta variable de salida pues nos va a decir qué datos o información pues va a tener ese dataset. Es una variable de tipo entero, como ya habíamos analizado. Entonces, dentro de esta limpieza de datos, lo primero que vamos a determinar son los missing values. Son valores que están faltantes de, dentro del dataset, y pues vamos a ver qué impacto puede tener esto. Una de las primeras técnicas que vamos a ver, este es un mapa de calor, un heat map. Entonces, que nos ayuda a determinar visualmente cuáles columnas tienen datos más fallidos, perdidos. Entonces vamos a ver que la variable categórica, digamos la categoría de la operación, tiene bastantes valores perdidos, y lo mismo job, como el trabajo al que se dedica la persona que hizo la operación, pues es una información que está faltando en varias de las operaciones. Aquí podemos ver también género, por ejemplo aquí no está escrito, y dirección y ciudad, por ejemplo, se perdió en varios de los sitios. Entonces vemos que pues, hay varias características dependiendo de qué tan impactante pueda ser. Pues podemos decir vamos a eliminar esta columna porque pues realmente no nos aporta valor porque tiene demasiada información faltante. Bien, para no basarnos en únicamente la observación del mapa de calor, pues podemos obtener un porcentaje de pérdida, de valores perdidos en las columnas. Entonces, ejecutando esta sentencia, aquí podemos determinar, la mayoría tiene el 2%, 1%, 1%, 2%, 2%. El job, como habíamos visto visualmente, pues es la columna que más valores perdidos tiene, por lo cual pues esta será el, una columna con el mayor porcentaje de incidencia. Típicamente cuando tenemos porcentajes por encima del 20% o 30%, pues claramente pues es una variable que pues ya no nos está agregando mucho valor, por lo cual pues podríamos eliminarla. Y eso pues lo determinamos como una instancia perdida. Entonces dependiendo vamos a crear un data frame con números perdidos, y dependiendo si solamente tiene datos que no son muy informativos y que no apoyan mucho el modelo, pues la podemos eliminar. Entonces, por ejemplo, si el porcentaje de esto es mayor a 23, los podemos eliminar. Y si no, pues eh, validemos cuántas columnas nos quedan. Entonces, al final nos están quedando eh, cerca de unos 12.000 datos con 33 columnas. Para determinar si la característica nos es útil o no, podemos decir que no. Finalmente, ¿cuál es nuestra variable objetivo? Es determinar si hay fraude. La ocupación de la persona que hizo la operación pues podría no ser muy representativa. Entonces pues claramente podemos borrar. Entonces de 33 columnas quedamos a 32. Ahora, técnicas para trabajar esos missing values, esos datos perdidos, es una de las técnicas es reemplazar por la media. Entonces lo que se hace es determinar todos los valores de la columna, generar una media, y esa media le decimos que nos llene los campos que están vacíos con esa media.
es una técnica, pues digamos que para estos efectos prácticos, explicativos, educativos, pues podemos decir que por ejemplo, la columna población, eh, pues la podemos rellenar con la media, que son 2.456 habitantes. Digamos que ya haciendo un ejercicio en términos reales, pues hay que de verdad tomarse el tiempo y revisar si esto es útil o no. Pero digamos que para efectos de la explicación esto nos puede ser útil. También podemos hacer otro tipo de técnicas como imputar valores, eh, o rellenarlos, o dependiendo si es variable numérica o categórica, pues esto nos da una idea. Entonces, por ejemplo, el código postal, aquí pues hacemos una imputación de valores perdidos al código postal. Por ejemplo, con variables categóricas, eh, seleccionamos como cuáles tenemos la categoría, el género, la dirección, la ciudad, latitud, longitud, job. Entonces, por ejemplo, por categoría, entonces vamos a rellenarlo con una etiqueta que se llame Miss. Eh, por ejemplo, si no elimináramos la columna job, entonces, por ejemplo, la columna no respondió y el género no sabe, no responde. Y entonces, pues ya ahí tenemos eh, valores llenos dentro de nuestro data frame y pues por lo menos nos sirve para seguir funcionando. Los outliers son datos fuera de rango, valores que no sabemos muy bien si son valores atípicos de la medición o si son errores. Entonces pues hay que hacer o aplicar una serie de técnicas para identificar si estos son valores que nos pueden ser útiles o no. Por ejemplo, en técnicas de Machine Learning puede ser útil dejar algunos outliers. Eh, en otras técnicas pues sí, definitivamente pues son datos que nos van a distorsionar la medición, entonces pues claramente no nos va a ser útil. Entonces vamos a hacer un histograma para determinar como valores perdidos. Entonces vemos que la mayoría de datos están alrededor de entre 0 y 500, y lo de aquí en adelante pues se puede considerar valores outliers. Si lo queremos ver de otra manera, pues vamos a hacer un box plot, un diagrama de caja para determinar estos valores. Entonces vemos que la caja casi que aquí podemos decir que esto es alrededor de 200, por ejemplo en monto. En esta columna monto los valores van más o menos hasta 200 y estos son valores atípicos. Entonces, como revisábamos inicialmente, eh, si una transacción es fraudulenta la podemos determinar o por número de operaciones repetidas en muy corto tiempo o valores elevados. Entonces, valores elevados, aquí pues claramente estamos determinando que estos valores son fuera de la media y pues son operaciones que hay que entrar a validar. Entonces, pues aquí tenemos forma de identificarlo. Que podemos también decir que pues todos los valores atípicos por encima de 2000 podrían no servirnos, pero pues va a depender del análisis de cada medición. También podemos hacer un bar chart con los valores categóricas. Entonces, por ejemplo, la mayoría de operaciones están en eh, gas transportation, que es como combustible, groceries, productos de casa, niños y mascotas, shopping. Entonces aquí podemos hacer un análisis de cómo están las variables categóricas y digamos si son montos razonables de compra. Entonces, para ver qué valores pueden ser atípicos. También otras técnicas podemos determinar por dispersión, por z-score, por agrupación. Entonces, pues son diferentes técnicas que nos pueden ayudar a determinar
si el conjunto de datos tiene relación con la variable objetivo o si pues es mejor como eliminarlo, ajustarlo o conservarlo. También dentro de nuestra limpieza de datos podemos tener datos innecesarios, pues trabajos que son datos que son o que faltan o que son atípicos o que sencillamente pues no le aportan valor al esto. Entonces vamos a determinar, por ejemplo, valores repetitivos o desinformativos. Entonces aquí vamos a ver cuántos datos tenemos repetitivos. Entonces en la variable es fraude, pues tenemos con 0 12.000 datos y con 1 51. Pues claramente esto es nuestra variable de salida, entonces pues no sería conveniente tocar esta variable, pues porque es la que nos dice, oiga, hay 51 operaciones sospechosas. Pero por ejemplo, otras variables, vamos a ver, bueno, aquí tenemos género, tenemos la dirección, tenemos la ciudad, eh, latitud y longitud, que tiene por ejemplo 220 valores perdidos. Si no voy a hacer un análisis de tipo geográfico, una visualización de tipo geográfico para ver dónde están localizados, por ejemplo, el fraude, pues esta podría ser una información que no podría ser muy relevante, o si mi análisis no va orientado en esa línea. Por ejemplo, para zonificar dónde están las operaciones fraudulentas, pues claramente sí me interesa que estos datos de posicionamiento estén completos. Población, como lo habíamos visto anteriormente, pues también tiene bastantes datos perdidos y pues puede hacer que el tamaño de la población no me sea muy útil. Hay una variable aquí que es Unix Time. Esa variable Unix Time es como el identificador único de la operación. Por el volumen de operaciones, pues tiene un alto volumen de operaciones repetidas. Entonces, pues ahí se determina si es relevante o no dejarla. También como les menciono, si es irrelevante o no, pues se determina. Y por ejemplo, valores duplicados. Entonces, por ejemplo, en esa variable de fecha y hora de la transacción, pues qué tanto se repite esa variable. Para efectos educativos, pues tomamos esta, pero pues haciendo un análisis real de operaciones fraudulentas, pues claramente sí es muy importante saber la fecha y hora de la operación. Entonces vemos que aquí tenemos 12.000 datos con 33 columnas y 12.000 datos con 32 columnas. Pues esto por la variable que quitamos de eh, población. Aquí también pues estamos haciendo otro análisis de identificación del número de transacciones y nos da pues valores muy similares. Otro tipo de análisis, y ya para finalizar, son datos inconsistentes. Entonces vamos a tablar la columna strip y vamos a ver, pues esta es la dirección de cada una de las personas que se apuntó a eso. Entonces vemos que está repetido esta misma dirección 113 veces, está 40, entonces pues ahí nos permite analizar si pues realmente es la misma persona o es que muchas personas viven en esta ubicación y si eso tiene relación con operaciones fraudulentas. También podemos ver aquí errores de digitación. Entonces, por ejemplo, eh, al digitar eh, se nos vaya mayúsculas, minúsculas, como ese tipo de cosas, pues aquí lo podemos analizar y pues poder detallar si pues eso nos está generando como información duplicada o no agrupada. Para esto pues podemos visualizar el data frame. Entonces pues aquí podemos ver más al detalle, por ejemplo, la columna dirección, si realmente eh, podemos ver información que pues puede hacer que no esté muy categorizada. Vamos aquí por ejemplo a estandarizar esta columna que se llama fecha y hora en un día mes año. Eh, y si esto realmente pues
le aporta a organizar mejor la información. Bueno, vemos que operaciones en 1972 fueron 339 operaciones, y en cambio por meses los volúmenes fueron más de 1000 operaciones para estos meses y por debajo de 1000 operaciones en estos meses. Entonces también nos sirve para ver características de esas columnas. Y aquí en variables categóricos pues vamos a hacer un análisis de estas direcciones, cuáles se parecen y a qué distancia están, o sea, si tienen relación o no. Esa es una técnica pues para identificar variables que pudieran ser similares. Pudiera ser esta la misma dirección Baker Manors, pero pues está escrito con doble R, con doble S. 005 Morrison está con doble O, con doble N. 010 Weber con doble R. Entonces aquí nos da como qué distancia, a qué distancia está una variable de otra. Entonces esto pues más alto esté, pues claramente pues la dirección o el dato es más parecido el que estoy cruzando versus los otros que he encontrado. Aquí lo que podemos es, por ejemplo, si la distancia es mayor que 2, entonces unifíqueme esa distancia a una sola variable que se llama 005 Morrison. Y pues lo que me hace es toda la corrección de este tipo de variables. En las direcciones también es muy usual errores de tipificación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es unificar esas direcciones con, por ejemplo, eliminando puntos, comas o mayúsculas, minúsculas, y con eso pues básicamente estandarizamos la información, la dejamos más limpia, se vuelve una información más consistente, y con eso pues tenemos una mejor calidad de información. Aquí también pues vemos que pues ya tenemos 132 direcciones que aparece. No, aquí tenemos es una dirección, 4 direcciones que ya están debidamente nos vamos a centrar en esas 4 direcciones, y con esas 4 direcciones pues vamos a ponerlas todas en minúscula, eliminar espacios en blanco, eliminar puntos y estandarizar el apartamento, que no sea AP, sino sea solamente APT. Y eso es lo que logramos con esta información que ya dejamos un poco más estandarizada. Entonces vemos que son diferentes técnicas para limpiar, para organizar, para eliminar información que no nos aporta el modelo, y con esto pues dejamos un data frame. Esto ya después lo podemos salvar y guardarlo en un nuevo CBS. Con eso pues ya tenemos un nuevo dataset más limpio. Con esto pues dejamos hasta aquí nuestra primera entrega de limpieza de datos. Inquietudes, escríbanme en la cajilla de sugerencias, y con eso pues vamos a poder seguir alimentando la información y poder aportándoles información relevante.